Buenos días, ¿cómo están, chicos? Yo soy el profesor Rubén. Vamos a hablar un poco del imperialismo y el neoimperialismo, como ven acá algunas imágenes ilustrativas acá abajo de qué trata cada uno de ellos. En cierta manera, el imperialismo europeo es un proceso político y económico que empezó a gestarse en el siglo XVI y tuvo su dinámica expansionista universal entre las potencias europeas del siglo XIX, Estados Unidos, China y Japón. En 1878 los territorios ocupados por las potencias europeas eran de 16 millones de kilómetros cuadrados, bastante mucho, y en 1917 de 23 millones de kilómetros cuadrados. En sí es una expansión colonial, entendiendo que el colonialismo es un sistema político y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. Entendamos que el imperialismo europeo es un colonialismo europeo, llamado también como nuevo colonialismo. Las causas del mismo, bueno, la primera causa más importante era necesario para el desarrollo del capitalismo. Empieza la segunda revolución industrial, empieza la primera revolución industrial, y entre medio de esos dos procesos se necesita consumidores y gran cantidad de materias primas. Por lo tanto, Gran Bretaña se lanza a la conquista de lugares, colonias de enclave. ¿Qué son colonias de enclave o protectorados, en cierta manera? Que lo que estaba buscando era lugares donde le proporcionen materias primas y le compren los productos terminados. Y como el marketing de esa época se hacía con bala, entonces se conquistaban militarmente los territorios. Obviamente, también se busca, la búsqueda de mercado está buscando un crecimiento de la población. Había una teoría llamada malthusianismo, Malthus, que decía que en un momento los recursos iban a terminar porque la población crecía en el doble de lo que crecían los recursos. Obviamente, no tenía en cuenta Malthus los cambios tecnológicos. Esto generó que los imperios quisieran, los imperios europeos, las potencias europeas, quisieran conquistar los territorios para poder tener colonias donde distribuir su población. Bueno, había muchas teorías en esa época y los que defendían este proceso en esa época decían que se estaban humanizando a los pueblos inferiores. Hermoso. Y obviamente se trataba de trasladar a las colonias las tensiones de las potencias. Y hablamos de las tensiones económicas. Gran Bretaña dijimos que era la gran potencia de la época, termina esta época colonial en finales del siglo XIX, y tenemos en cuenta que era la gran potencia porque, primero, una supremacía industrial, que generaba una supremacía industrial muy grande, que era acompañado de una gran cantidad de territorios en todos los continentes, en África, en Asia, en América y en Oceanía, y esto generaba un gran peso en una potencia económica y en una potencia militar y comercial, porque tenía una flota naval tan grande que permitía que tengan grandes empresas acompañadas por el ejército y la flota mercante. También era una gran potencia porque ellos intentaban evitar el tráfico ilegal y la piratería. ¿Qué tipo de colonias? Bueno, colonias de inversión y protectorado. Dijimos que el tipo de colonialismo que usa Gran Bretaña es justamente la colonia de inversión, en donde crea colonias, en donde se invierte dinero para que tenga estructuras muy parecidas a las ciudades principales, pero que al mismo tiempo generen necesidades de consumo en las poblaciones de los pueblos conquistados, a través de también la compra de mercaderías a muy bajo precio. Y también algunos protectorados. Un protectorado es cuando agarrás y conquistás un territorio, pero vos dejás el ejército y lo protegés militarmente de ellos mismos y de los de afuera.
no se llega a ver una conquista porque generalmente se deja algún rey o algún miembro de la familia real vivo como para mantener la paz y que no haya insurrecciones. Bueno, acá están las colonias británicas en el siglo XIX, como ven, eran muchísimas, de Estados Unidos y Canadá. Obviamente acá en el mapita también incluye las 13 colonias norteamericanas que se desaparecieron, pero tenemos territorios en África, tenemos, bueno, aparecen las Islas Malvinas, aparece la India, aparece la zona de Persia, aparece Australia, Nueva Zelanda, aparecen muchos países para que tengamos, porque Gran Bretaña era la gran potencia. A medida que fue avanzando el siglo XIX, empezó a existir algo que se llama la Commonwealth. Lo que hace Gran Bretaña es empezar a darle autonomía a varios países. Canadá, la India, Australia, Nueva Zelanda, ya terminando en 1917, desarmando técnicamente su imperio por otras características que no vamos a ver hoy. La expansión de Gran Bretaña llevó a las demás potencias europeas a querer colonizar el mundo. Y el primer lugar fue África. Un dato acá a conocer, que cómo se dio el colonialismo de África. Acá en el mapita vemos más o menos cómo se repartieron los países europeos, los territorios. Pero el colonialismo de África fue bastante peculiar porque lo que se conocía de África eran las costas y algunos ríos importantes, zonas fluviales importantes, río Nilo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se mandan científicos de toda Europa, geógrafos, cartógrafos, biólogos, antropólogos, a documentar las riquezas y las características del continente. O sea, los científicos lograban hacer que avance su ciencia o generar conocimientos para su ciencia, y de paso botoneaban los recursos que había en el continente a ver si valía la pena colonizar África. Muchas veces se usa la ciencia en pos de los intereses más poderosos. Muchas veces pensamos que el científico es una persona totalmente objetiva, buena, amable, gorda, pelada y con lentes. Pero en realidad muchas veces los científicos les gusta la plata. Y estos científicos lo hacían a base de prestigio y poder. ¿Por qué no? Bueno, es para pensar esta característica de cómo se conquistó África usando la ciencia y a los científicos con caras de bueno. Después de eso, cuando volvieron los geógrafos y dijeron, los geógrafos, los geólogos, los antropólogos, y dijeron que había grandes cantidades de riqueza mineral, casi inagotables, dijeron, se hizo el protocolo de colonización de las diferentes potencias. Obviamente se incentivaron economías de enclave primaria al principio y colonias de población. ¿Qué es lo que quiere decir? La colonia de población es muy distinto a las colonias de enclave que tenía Gran Bretaña, porque lo que vos buscás es ciudades funcionales que puedan autosustentarse, que nos vendan los productos y que compren los productos que nosotros tenemos, pero que sean autosuficientes, en el sentido que tengan su propio ejército, su propio gobernador, su propio periódico, su propio puerto, en ese sentido. Luego, a través de el siglo XX, principio del siglo XIX, principio del siglo XX y mediados del siglo XX, cada uno de los países en África fueron independizándose de sus colonias. Un poco como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la Primera y la devastación que se generaron, y un poco por las incesantes guerras que habían generado en esos territorios. Asia. En el caso de Asia tenemos que entender que el gran actor social de Asia es China y Rusia. Con la caída del imperio zarista en
XIV, y a través de las diferentes crisis económicas que tuvo el imperio zarista de los zares, y a través de las diferentes revoluciones que tuvo y el fin de la dinastía en China, generaron que los países coloniales pudieran avanzar sobre el continente. Características importantes de este expansionismo, tenemos que entender el lugar fundamental de India como fuente inagotable de consumo y de productos de Gran Bretaña, y cómo a través de los movimientos y guerras de independencia de la India generaron que se fueran independizando o reclamando la independencia los diversos territorios del Asia Menor. Esto es muy importante, en el sentido de que la India como lugar importante en este sentido de colonialismo. Y empezamos a ver un actor fundamental que es Japón y China. Una cuestión acá a ver, que el colonialismo en Asia con el tiempo se fue, a través de las guerras que hubo en la India, como que los países, excepto Vietnam con Francia, los países fueron yendo paulatinamente para evitar estos grandes conflictos, porque en India se armó reverendos líos. O sea, fue bastante difícil lo que tuvo Gran Bretaña ahí, que empezó el colonialismo con una empresa, quiso usar el mismo sistema que en Canadá, una empresa que se encargue de colonizar y se encargue de la distribución de los productos. Esto no generó porque la empresa presionó de más a la población, tuvo que crear un virreinato. En la creación de un virreinato parecían que iban las cosas bien, pero hubo varios problemas, la aparición de los musulmanes, y apareció una figura central en la independencia india, que es Mahatma Gandhi, que empezó un movimiento pacifista, que termina con la masacre de civiles y niños en el año 19, y en el año 21 ya Inglaterra no podía, Gran Bretaña, ya no podía sostener más el colonialismo. Tenemos en China, bueno, como ven, los territorios de China, el imperio chino era muy grande. China tuvo varias revoluciones internas, y una decadencia de la monarquía china que generó que vaya perdiendo territorios. Primero Mongolia se independiza. Luego Vietnam lo ocupan los franceses y se la roban. Hong Kong se pierde, la isla de Hong Kong se pierde en base a Gran Bretaña, y las islas de pescadores se pierden con Japón, y luego Japón se queda con Corea. Esto genera que se cree, bueno, Japón, una potencia imperial que empieza a crecer, y a través de un proceso, cuando ya los países europeos se iban retirando de Europa, Japón hizo el mismo tipo de colonia o imperialismo que hizo Gran Bretaña. O sea, conquistó países para que le compren los productos que ellos vendían, y al mismo tiempo crecer económicamente a costa del consumo de los otros países un poco obligado. ¿O ustedes piensan que Mitsubishi y Sony se hicieron grandes porque las mercaderías eran buenas? ¿O se piensan que los productos europeos, las marcas europeas son buenas porque tienen calidad? No. Al principio era ¿me compras el pantalón o vale en la cabeza? Obviamente esta modernización técnica generó un imperialismo muy fuerte que terminó con las bombas nucleares. Y obviamente todos estos territorios lograron la independencia después de esto, excepto Vietnam. Este es el imperialismo. Empieza como una solución política y económica a ciertas necesidades europeas. Estados Unidos se prende, Hawái, Filipinas, Puerto Rico, Estados Unidos se prende, Japón se prende a lo último, China empieza a caer, literalmente, pues cae en la Revolución Comunista y se encarga de concentrar su territorio y crecer económicamente. Rusia viene en la Revolución Comunista, y los países europeos, Gran Bretaña se retira del imperialismo
como forma económica de progreso. Pero luego del año 1978 empieza una nueva forma de imperialismo llamado neoimperialismo. Entonces tenemos el colonialismo, el imperialismo y el neoimperialismo. También lo podemos conocer como colonialismo, nuevo colonialismo y neocolonialismo. Son las maneras en las que pueden encontrar en los libros este tema. ¿Qué es el neoimperialismo? Es una solución espacial para garantizar la acumulación de manera indirecta. Y acá nadie entendió nada. Vamos a explicarlo un poquito. Primero es un sistema económico y político, no como el imperialismo, que es un sistema político y económico. ¿Por qué? Porque lo que se quiere acá es la acumulación de capital de manera indirecta. Por lo tanto, otra de las diferencias es que en el espacio es difusa, porque no es una conquista del espacio políticamente, es una conquista económica. ¿Y a través de qué? A través de empresas multinacionales. ¿Qué es lo que quieren estas empresas multinacionales? Generar grandes ganancias a costa de pocos gastos. Y entonces, y si es posible, estar libre de algunos derechos de los trabajadores, que en los países donde ellos radican las empresas, tienen que cumplir obligatoriamente. En cambio, en algunos otros países, tal vez con un billetín de por medio, el neoimperialismo busca no cumplir con ciertas normas de trabajo. Qué feo, ¿eh? Es apoyado por el Banco Mundial y el FMI. Obviamente esto después de la Segunda Guerra Mundial y a partir del año 1970, los 70 y los 60, a partir del Banco Mundial y el FMI a través de la deuda en los países. Es otra forma de imperialismo, es prestarle dinero a los países para que ellos gasten. La lógica es esta. El Banco Mundial y el FMI te presta plata. Vos esa plata te endeudas para construir un puente. Resulta que tu país es tan bananero y tan de cuarta que no hay empresas que puedan hacer un puente. Pero justamente los países europeos tienen un montón de empresas que saben construir puentes. Entonces, te prestan la plata para que vos construyas un puente, contrates una empresa extranjera que te construya el puente. La empresa extranjera se lleva tu plata y después vos se la tenés que pagar de vuelta al Banco Mundial, que está compuesto por las potencias europeas que te prestaron la plata y te construyeron el puente. ¿Se entendió? Bueno. Está basado en una doctrina política neoliberal, porque lo que se trata de garantizar es que en esos países no existen las leyes laborales que existen en los países centrales. Por eso se hace a través de una doctrina económica. Se trata de escapar de las reglas del Estado y empiezan a aparecer dos actores en el neoimperialismo que son Estados Unidos y China, y más tarde Rusia. Hoy en día son Estados Unidos y China que son donde vienen las grandes marcas o los grandes vendedores y abridores de mercado. Este neoimperialismo generó las guerras del petróleo. ¿Y qué son las guerras del petróleo? Bueno, justamente la guerra de Irak, las dos guerras de Irak, y esto es un problema, porque lo que se trata de hacer es controlar el petróleo para controlar el precio del mismo y poder presionar en el mundo. El neoimperialismo es muy diferente al antiguo porque vos dejás que los lugares que antes eran colonias imperiales elijan a sus presidentes y después vos presionás a los presidentes con deuda, con empresas internacionales. Yo siempre puse este ejemplo. En el gobierno de Macri, Macri quiso aumentarle los impuestos a Coca-Cola. Y Coca-Cola dijo, me voy del país. Así nomás. Me aumentás a mí el impuesto y me voy del país y te dejo 5.000 personas en la calle. Y lo peor de todo es que vas a pasar a ser el presidente en la historia que hizo que cierre Coca-Cola y que la Coca-Cola salga a 250 pesos. Ese es neocolonialismo. ¿Por qué Coca-Cola puede hacer eso? Porque obviamente se basa en las leyes del país, que son pocas y que no protegen a los ciudadanos ni a los países, y que obviamente Coca-Cola se quiere ir, sigue vendiendo Coca-Cola porque tiene 50, 100 fábricas en todo el mundo, no le afecta cerrar una.
Eso es neoimperialismo. Es el control económico y luego político a través de la presión del dinero y obviamente a través de la presión de la deuda con los principales actores que son el Banco Mundial, el FMI y las empresas. Así que bueno, este es el tema de hoy, de esta semana, chicos, espero que les haya gustado.